Hola, hoy vamos a conocer un poco sobre la afectividad y la memoria. Junto a mis compañeros Samuel Marín, Stephanie Manríquez, María Camila Marcantonio y mi persona, Stephanie Maldonado. Es importante conocer estos temas porque nos ayuda a comprender al paciente y también es importante en el área clínica. La afectividad es reconocida como el estado de ánimo habitual del paciente, donde predomina el humor dependiendo, puede ser eufórico o irritable. Los estados de ánimo se clasifican en dos. Está la eutimia, que es el estado normal de ánimo sin alteraciones ni cambios de humor, y está la distimia, que es la alteración del cambio de humor y se divide hacia dos polos. Está el polo de la tristeza, el enojo, la ira, y está el polo de la alegría, la felicidad, la satisfacción. Para la valoración clínica se requiere considerar dos tipos: los sentimientos anímicos, que son, como lo dice su nombre, dependiendo del estado de ánimo de la persona y su modalidad de intensidad o impacto del afecto. Y están los sentimientos vitales, que surgen de la propia corporalidad, del fondo de su ser. Puede ser endotímico, que surgen sin importar la circunstancia. Hola, mi nombre es Stephanie Manríquez y les hablaré acerca de las clasificaciones de la afectividad, las cuales vendrían siendo las emociones primarias o básicas y las emociones secundarias o complejas. También hablaré acerca de los trastornos afectivos o emocionales. Dicho esto, dentro de todas estas emociones existe un orden o clasificación de dicha afectividad, las cuales son principalmente las emociones primarias o básicas, que en función del autor pueden ser 6 u 8, y las emociones secundarias, que vendrían siendo la derivación de aquellas emociones principales. A diferencia de aquellas, estas se presentan de forma compleja y algo abstractas para el entendimiento nuestro. Para profundizar un poco el tema, comenzamos con las emociones primarias. Se consideran primarias porque son estados anímicos automáticos, cumplen una función adaptativa ante distintas situaciones. Normalmente estas emociones se deben a pensamientos, anhelos, recuerdos, situaciones, entre otros acontecimientos donde estemos involucrados. Según Paul Ekman, experto en las emociones y expresiones faciales, afirma que existen 6 emociones primarias, las cuales son ira, tristeza, miedo, felicidad, sorpresa y disgusto. Por su parte, Robert Plutchik, que dedicó su vida al estudio de las emociones, constató que las emociones que existen de forma básica desde el momento de nacer son 8. Además de las 6 establecidas por Ekman, Plutchik añadió la confianza y el interés. La definición de dichas emociones son las siguientes. Confianza. Se produce cuando se cree en algo o en alguien. Disgusto. También se considera como asco. Se trata de una sensación de rechazo hacia algo ofensivo o desagradable. Felicidad. Se experimenta cuando las necesidades que tenía la persona han sido satisfechas y se alcanza el bienestar. Interés. Esta emoción permite que la atención se centre en una cosa concreta. Ira, emoción que surge cuando no sucede lo que la persona esperaba o cuando alguien piensa que merece algo diferente de lo que ha recibido. Miedo. Esta emoción se desencadena frente a un peligro, impulsa los instintos de supervivencia y es una de las emociones más intensas. Sorpresa. Respuesta que se genera frente a una situación inesperada. Tristeza. Suele generarse después de una pérdida o algún engaño. Ahora pasamos a las emociones secundarias o complejas. Para identificar este tipo de emociones es más difícil. No todas las personas las presentan, ya que las emociones secundarias pueden variar dependiendo de los factores como la cultura o la educación. Tales emociones pueden dividirse en placenteras o displacenteras. Las emociones placenteras son aquellas como el alivio, que suele aparecer debido a la felicidad. Es una sensación de algo que no ha salido tan mal como se esperaba. El amor, emoción fuerte que desencadena la felicidad. Permiso, estado que permite a la persona esforzarse por algo o por alguien. Empatía, desarrollar la empatía es el desarrollar la habilidad de entender las emociones ajenas. Además de las mencionadas anteriormente, existen muchas más emociones positivas que podemos presentar como seres humanos. Por otro lado, también existen emociones displacenteras, que son las siguientes. La ansiedad
Es un estado que se genera debido a los nervios o a la incertidumbre. Celos, sensación producida por el resentimiento hacia otra persona. Depresión, estado que genera sensación de tristeza, irritabilidad y malestar. En la lista de sentimientos negativos, la depresión es uno de los más perjudiciales. También, como las emociones positivas, las negativas son bastante abundantes y existen muchas más. De todas estas emociones habladas anteriormente, se agrega también las alteraciones emocionales o afectivas. En este caso, los trastornos afectivos son un conjunto de alteraciones psíquicas vinculadas a estados de ánimo que se presentan de forma extrema y patológica y que interfieren de forma muy significativa en la funcionalidad de la persona, con un profundo sufrimiento, deteriorando así el autoestima, la manera de interpretar el mundo y la situación que acontecen en él. Tales trastornos afectivos son los siguientes. Alegría patológica. Se refiere a un estado extremo de euforia e hiperactividad y se relaciona con la presencia de un episodio maníaco o un cuadro orgánico denominado moria, el cual se caracteriza por un exceso de excitación, comportamientos pueriles y tendencia a realizar juegos de palabras. Tristeza patológica, conjunto de sintomatologías basadas en un sentimiento intenso de pena, aflicción y tristeza, en la que la persona experimenta una disminución significativa del interés por el entorno. Es usual en episodios depresivos. Anedonia. Se define por la incapacidad para experimentar placer y es frecuente en la esquizofrenia y la depresión. Paratimia o inadecuación afectiva. En esta alteración se producen incongruencias entre la afectividad expresada por la persona y la situación contextual en la que se manifiesta. Es propia como de trastornos esquizofrénicos como de un cuadro orgánico cerebrales. De estas patologías existen muchas otras más, pero estas son las más relevantes. Reciba un cordial saludo, profesora. Mi nombre es María Camila Marcantonio y en esta oportunidad hablaré un poco sobre el interesante tema de la memoria humana. Este tema es sumamente importante debido a que si caemos en cuenta, somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar, ni siquiera podríamos expresar nuestras ideas. Pero, ¿qué es la memoria? La memoria es una función psíquica que permite codificar, almacenar y evocar información sobre las vivencias que han impactado la conciencia, que las reconoce como vivencias registradas del pasado. La memoria también tiene sus fases, pero ¿cuáles son estas fases de la memoria? Sus fases son la memoria de fijación, que es la captación, elaboración, preceptividad y fijación en los conceptos mnemotécnicos correspondientes. La memoria de conservación, almacenamiento y conservación de los elementos fijados, persistiendo en el cerebro, produciendo modificaciones. La memoria de evocación se refiere al hecho de recuperar o acceder a la información que en su momento fue registrada y almacenada. Implica llevar de nuevo el recuerdo a la conciencia. Por otro lado, si nos preguntamos en qué parte del cerebro se almacena la memoria, nos encontramos que en la región del córtex temporal están los recuerdos de la infancia. En la región central del hemisferio derecho están el significado de las palabras. En la región del córtex parieto-temporal están los datos del aprendizaje. En los lóbulos frontales se organizan la percepción y el pensamiento. Y en el cerebelo muchos de nuestros automatismos, sabiendo que el automatismo es la falta de intervención de la voluntad, la reflexión y la conciencia plena en la realización de movimientos o actos mentales. Soy Samuel Marín y le voy a hablar sobre los trastornos de la memoria. Los trastornos de la memoria son el resultado del daño a las estructuras neuroanatómicas que van a dificultar el almacenamiento, la retención y la rememoración de los recuerdos. En estos trastornos se van a clasificar en trastornos de la memoria cuantitativos y cualitativos. En los trastornos cuantitativos podemos encontrar la amnesia de fijación, que es la incapacidad para recordar hechos recientes, o sea, que la persona olvida lo que hizo recientemente. También encontramos la amnesia de evocación, que es la incapacidad para recordar hechos y sucesos remotos, o sea, la persona olvidará los hechos que ocurrieron hace mucho tiempo. También se encuentra la amnesia lacunar, es la imposibilidad de recordar conceptos o experiencias correspondientes a un determinado periodo de tiempo,
aunque pueden evocarse sin dificultad los sucesos anteriores y posteriores a ese periodo. Si hablamos de los trastornos de la memoria cualitativos, encontraremos las paramnesias o los recuerdos falseados. Estos van a incluir el fenómeno de los nunca vistos, que es la sensación de algo perfectamente conocido, pero para esa persona va a tener la sensación de que es nuevo para él. El fenómeno de los ya vistos es la sensación de algo completamente nuevo y desconocido, y esa persona va a tener la sensación de haberlo vivido o haber formado parte del hecho. El olvido de un hecho que ya conocido tiene la sensación de haberlo inventado. También está la fabulación, donde toma por recuerdos vívidos hechos psíquicos que no son tales como sueños y fantasías, creando verdaderas fábulas. Estas personas intentan compensar con fabulaciones las lagunas amnésicas.